nulidad. Doctora Reina, sí, señor magistrado, cuando usted me indique. Adelante. Se ha aprobado su propósito. Conforme al recurso de su propósito, señor magistrado, vamos a sustentar la nulidad absoluta que hemos deducido de las audiencias de juzgamiento contenidas en las actas de fecha 13 de noviembre del 2024 y 1 de abril del 2025, y que por la imposibilidad de su convalidación, el debate oral, solicitamos, señor, disponer el quiebre del juicio oral, como también la realización de un nuevo juzgamiento, magistrado. Y que en ese nuevo juzgamiento, desde el inicio a fin, señor, deba tramitarse con las garantías del debido proceso, esencialmente, magistrado, en la norma que establece la presencia ininterrumpida de los jueces, que a su vez subyace en el principio de inmediación, que ha sido afectado gravemente en las audiencias que hemos mencionado y que como tal terminan afectando normas de carácter constitucional, garantías procesales contenidas en el artículo 139, numerales 3, 5 y 14, pero además terminan afectando normas adjetivas, como son el artículo 356, numeral 1, y la 359, también numeral 1, como consecuencia de lo cual, precisamente, se incurre en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal D, del Código Adjetivo de la Materia, magistrados. Los fundamentos de hecho son muy puntuales, magistrados. En el presente juzgamiento, hasta en 2 oportunidades, la distinguida magistrada Patricia Peralta Gambini, el 13 de noviembre, como lo hemos referido, del año 2024, cuando en esta sala se producía la audiencia que empezó 14 horas con 40 minutos, concluyó 15 horas con 42 minutos, la magistrada se ausentó materialmente de la misma para atender, conducir, dirigir y tener una actividad principal en la audiencia desarrollada en el expediente 00107-2018. Pero más grave aún, magistrado, es que la ausencia, que en el primer caso podrían contarse hasta 7 u 8 minutos, en la audiencia del 1 de abril de 2025, señor magistrado, sus señorías, es que se debió desarrollar como que se desarrolló la audiencia desde las 10 horas con 10 minutos a 11 horas. Nuevamente la señora Patricia, la distinguida jueza, doctora Patricia Peralta Gambini, se ausentó por completo de dicha audiencia. Y esto porque dirigió la audiencia que en el expediente 3292-2024, juzgado unipersonal, se desarrolló inclusive minutos antes que empezara la audiencia en el presente juzgamiento. Y es un proceso inmediato sobre omisión de asistencia familiar. Señores jueces superiores, su señoría, director de debates, estas ausencias efectivas o participación simultánea de magistrados en audiencia, y en este caso la distinguida doctora Patricia Peralta, han afectado los principios de oralidad, inmediación y contradicción, pero fundamentalmente el principio de mediación. Pero además el principio de defensa, porque sucede, magistrado, que en las audiencias antes mencionadas, por ejemplo, en la audiencia del 13 de noviembre, se produjo el interrogatorio de la perito Judith Aranguri, quien compareció y explicó sobre materias contables vinculadas a la determinación de los ingresos del acusado Luis Federico Vázquez Bon, quien supuestamente ha sido sindicado como el instrumento, el empresario que fue el instrumento para generar recursos ilícitos, magistrados. Pero en la audiencia, magistrado, que hemos señalado la ausencia total de la señorita magistrada Patricia Peralta, es que se llevó a cabo el contrainterrogatorio
la defensa señalada en autos y desarrolló la defensa de mi ahora patrocinada, la doctora señorita Nuri Fernández Bazán, contrainterrogatorio que estuvo referido a la situación patrimonial, nada más y nada menos que la situación patrimonial vinculada directamente al núcleo de la imputación penal. Señores magistrados, ¿qué significa no haber cumplido con la norma que establece la permanencia ininterrumpida, que es la materialización adjetiva del principio reconocido de inmediación, el 356? Es que la exigencia y la doctrina y lo que los autores de nuestro ordenamiento procesal penal han construido el nuevo proceso penal, señor, sobre la base de la inmediación, porque se requiere el contacto directo, la presencia directa, porque es a través de la presencia con todos sus sentidos, inclusive señala reiterada jurisprudencia de los magistrados en el momento del juzgamiento, en el momento que se actúan las pruebas, sobre todo de peritos y testigos, se requiere magistrado, porque no solamente es con la respuesta, sino con la visión, el estudio de la corporalidad de quien está compareciendo ante el colegiado magistrado. Y es a partir de ahí, de la presencia personal, con todos sus sentidos de los magistrados en las audiencias, cuando se desarrolla la actividad probatoria, es cuando, como señala la casación 2144-2014 de Cusco, señor, dice, hay una actitud jurídica para deliberar y sentenciar. Solo así, refiere esta casación, se protege precisamente el artículo 139, numeral 5, sobre la debida motivación, porque es esa interioridad a la que arriba el magistrado que está en contacto con el órgano de prueba, el perito, para poder desarrollar lo que se llama la ratio decidendi, señor magistrado. Los principios, magistrado, no son las flores del proceso. Los principios son las raíces del proceso penal. Y acá, precisamente, el principio de inmediación ayuda para que en el proceso, o sirve de base más que ayuda, es la base, la columna vertebral sobre el cual debe soportar la ratio decidendi, que va a ser el análisis que cada magistrado tenga que efectuar sobre las pruebas, que luego va a determinar, según criterio de cada magistrado, la verdad de los hechos que deben sustentar lo que deba ser resuelto en el presente proceso, magistrado. Es tan importante, magistrado, que los profesores, como el profesor San Martín, ha dicho en su texto que todos hemos revisado, Derecho Procesal Penal, lecciones, la inmediación es central cuando se trata de la actuación o práctica del conjunto de las pruebas. Esta exigencia también se proyecta a la expedición de la sentencia. La convicción judicial se ha de formar con lo visto y con lo oído en el juicio, y no en el reflejo documental de acto de prueba. Yo añadiría, y no en el reflejo de lo que puede haber en una grabación de determinada declaración, magistrado. Nuestra jurisprudencia, magistrado, ya le he citado la casación 2144-2014, pero también podríamos citar el expediente 0849-211, PHC-DC, en la que señala, de acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, porque solo de esta manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios aportados al proceso. Reitero, añado, para que se produzca el análisis de la ratio decidendi, que luego va a decir el fallo, magistrados. Ya casi voy a concluir, magistrado, su venia. En el recurso nulidad 1837-2019, Junín, fundamento quinto, el principio de inmediación es el elemento nuclear de los principios procesales del juicio oral. ¿Cómo podemos esperar una ratio decidendi si es que no se ha cumplido con la presencia de la magistrada, con todo respeto dicho a la doctora Patricia Peralta Gambini, si es que no estuvo en un elemento, en una actuación fundamental, que es el contradictorio, el contrainterrogatorio a la perito? ¿Cómo podemos esperar
si es que no se ha cumplido el principio de inmediación que se recoge en la presencia ininterrumpida de los jueces. No podemos esperar, magistrado, una sentencia razonada, porque así se establece en la jurisprudencia. Es una arbitrariedad cuando uno no reposa en los principios procesales que tienen que ser respetados en juicio oral, magistrados, cosa que acá se ha afectado. Y hemos acompañado como medio de prueba, señores jueces superiores, no solamente las actas y videos de oficios vinculados a las dos audiencias de este proceso, sino fundamentalmente, señores magistrados, a las pruebas, o mejor dicho, a los videos sobre las audiencias a los cuales seguramente obligada por las circunstancias tuvo que acudir la doctora Patricia Goya Peralta Gambini. Hemos acompañado las actas correspondientes como también los oficios que acreditan su presencia, señora magistrado. En consecuencia, magistrado, y en resumen, se ha afectado el principio de inmediación, que a su vez es informador de diversas garantías procesales como las que hemos citado de la Constitución Política. En consecuencia, no hay forma de convalidar estos magistrados, razón por la cual reiteramos nuestro pedido para que se declare la nulidad deducida y, por tanto, el quiebre del juicio oral y se remita a esa parte para que se inicie un nuevo juzgamiento en donde se respete las garantías que acá ya se han afectado. He terminado, señor magistrado. Bien, correcto, doctor, gracias. ¿Alguna defensa desea indicar algo de las partes acusadas? Sí, señor juez. Bien, puntual, por favor, dado que no son las partes solicitantes. Sí, señor juez, sin embargo, habiendo tomado conocimiento, si bien no hemos sido parte de solicitantes, sí termina incidiendo directamente en la relación procesal de mi patrocinara. En este caso, señor juez, se requiere un debido proceso. El debido proceso son las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales, en este caso, como bien ha señalado el doctor Erasmo Reina, se conlleva a que exista una inmediación procesal entre el juez, los juzgados, las personas que son juzgadas, pero también con los medios de prueba. Y justamente es sobre esto que han incidido la falta de presencia de los señores jueces. Y ello conlleva a que cuando haya una deliberación no conozca o no se conozca a profundidad los elementos de prueba que se han actuado durante el proceso. Entonces, ¿qué garantía constitucional podríamos tener en una decisión final si es que al momento de deliberar se estaría deliberando sobre un hecho no conocido por la señora juez que no se ha encontrado presente en las sesiones de audiencia? Ese aspecto, señor juez, claramente luego vamos a tener una sentencia indebidamente motivada y es allí donde se va a producir los agravios respecto al patrocinara. Y por ello, señor juez, nos adherimos a la nulidad, es decir, la hacemos nuestra también la nulidad deducida y solicitamos que vuestro despacho declare nulo todo lo actuado y se remita a la CDG para, además de ello, señor juez, además debe tenerse en cuenta algo. Tenemos aquí ya una inhibición que se generó y se declaró fundada, y además otros cuestionamientos que también en su momento se han declarado infundados, pero que vulneran ya el debido proceso. Audiencias, se evidenció parcialización, lo que conllevó a que se pida la inhibición del señor juez FR, no recuerdo su apellido, pero del juez que era director de debates del presente proceso. Todos estos vicios procesales van a conllevar a que en un futuro, en caso haya una sentencia absolutoria o condenatoria, tendría que ser nula, señor juez. Eso es todo. Doctor Bocanegra. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en principio debo hacer recordar a su judicatura que en esta oportunidad mis argumentos no solo van a ser por mis conocidos patrocinados, el señor Valentín Salomón y la señora Nuri Soledad, sino también por el señor Valentín Fernández Bazán, toda vez que habiendo sido notificados, tomando conocimiento de esto y ante la imposibilidad personal del doctor Aceijas. Doctor, por favor, ya nos dijo la situación del doctor Aceijas, por favor, puntual. Sí, permítame, doctor, es que consideramos que es importante saber de que no solo hablo por mi persona, sino con el doctor Aceijas. Ya lo dijo la acreditante, coincide. Correcto. En segundo lugar, señor magistrado, nos adherimos a este pedido
del cual nos hemos enterado, creo que todas las partes nos hemos enterado, incluso bastante gráfico, incluso el escrito del doctor Erasmo Reina, y consideramos, señor magistrado, que se está vulnerando el debido proceso. No está de más señalar que, en efecto, el principio de inmediación para los jueces los lleva, pues, a obtener la información de calidad que de las pruebas, en este caso que de los órganos de prueba, se desprende. Y, señor magistrado, la ausencia de un magistrado durante la audiencia, pues, hace ver de que este principio, pues, no está siendo custodiado, no está siendo garantizado, más bien se está vulnerando, lo que produce que el proceso no es el debido y genera la nulidad. Señor magistrado, no podríamos simple y llanamente decir, luego escucharemos los audios, porque ese no es el espíritu de la norma. No podríamos decir tampoco que, como ya se ha postulado anteriormente, el quiebre de una audiencia, no es que por un día, no es que por unas horas, no que por unos minutos. Es especial la atención que debemos tener todas las partes durante el proceso. Adicionalmente, o con mayor razón, es esmerada y es, sin duda alguna, absoluta la atención que tienen que tener los magistrados al momento de obtener la información de los órganos de prueba para finalmente determinarse y decidir. No es cuestión de leer apuntes de otros, no es cuestión de luego decir, oye, ¿qué opinas tú que debe suceder aquí? Cada magistrado debe tener una opinión, un voto, incluso que puede ser distinto del de sus pares. En ese orden de ideas, señor magistrado, si es que no ha sido así, si es que realmente se verifica que durante la actuación probatoria, no durante el momento que estamos pues esperando, sino que durante la actuación probatoria uno de los magistrados se ha ausentado o ha estado participando o dirigiendo de otra audiencia, es evidente, señor magistrado, que se rompe, se quiebra todo principio de inmediación, incluso podría pues atentarse con otros principios que se también tutelan, como puede ser el de la oralidad. Precisamente se está escuchando, si ya luego me remito al papel, no se estaría cumpliendo con el principio de oralidad, o incluso, señor magistrado, por qué no decirlo, también lo ha dicho el señor abogado que ha postulado nulidad, el derecho de defensa, en un sentido amplio e irrestricto de la palabra conforme establece el título preliminar del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, señor magistrado, como repito, nos adherimos al pedido, consideramos que en efecto ya no es posible subsanar o remediar de alguna manera lo acontecido. El juicio, señor magistrado, debería ser declarado nulo y remitirse a los órganos correspondientes para que sea reorganizado la sala o el colegiado y se siga un juicio justo, debido y sin ningún tipo de arbitrariedad. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Vidal, ¿también levantó la mano en ese orden? Sí, muy brevemente nada más, señor magistrado por Jiménez Esquivel. En principio nosotros nos vamos a sumar el pedido de nulidad y básicamente porque en los momentos en donde se ha producido la no participación de la magistrada que se hizo alusión, efectivamente su persona no estaba presente, todavía no integraba el colegiado y se estaba interrogando a uno de los órganos de prueba de cargos más fundamentales y dicho sea de paso el único del Ministerio Público, era la perito. Entonces, usted no ha tenido participación efectivamente en eso, no ha podido apreciar tampoco la participación en el interrogatorio y el contrainterrogatorio de dicho perito, lo cual implica que hay una mayor afectación. Si bien usted pudo tomar conocimiento después, de hecho no dudamos con el estudio del caso, pero la garantía de los dos jueces que presidían y que en ese momento conformaban colegiado con el doctor Effer, podía de una u otra manera suplir esta deficiencia que se ha producido por la indivisión del doctor F, que nosotros la planteamos, y digo nosotros porque fue esta defensa que planteó ante la evidente parcialización, y eso fue uno de los motivos por los que realmente se aceptó esa indivisión, es que se hace más notorio este pedido de nulidad, dado que ya solamente estaríamos hablando que de los 3 magistrados que el día de hoy integran este colegiado, solo uno estuvo presente en la audiencia, y haría más notorio la necesidad de respetar no solamente el principio de que el juez esté presente verificando no solamente el comportamiento de las partes procesales, sino principalmente del perito que estuvo declarando en ese momento, razón por la cual nosotros también nos adherimos al pedido de nulidad. Muchas gracias. Finalmente, doctor Zabaleta. Gracias, doctor Nureña. Doctor Nureña, más que una adhesión a un pedido de nulidad, esta defensa quiere
y entiende por preocupante, buenos días, esta situación, porque se ha hecho mención que justamente cuando se evidenciaba, se examinaba en lo que refiere a mi patrocinado Luis Federico Vázquez Wong, existió una ausencia. Señor juez, con mucho respeto siempre a las normas procesales, nosotros nos apegamos a que la actuación de todas las partes, ya sea jueces, fiscales, abogados, obedezcan y se ciñan al procedimiento adecuado. Pero lo preocupante, doctor, es que el día de ayer creo que tuvimos algo similar, que un pedido de nulidad que no tuvo una recepción por parte del colegiado, porque yo sí entiendo las razones que nos dieron en su momento. No se acreditó el daño, no se acreditó de manera detallada las circunstancias precedentes, ¿no? Pero en este caso advertimos que sí, y a efectos de que no exista una nulidad futura respecto de lo que confiere al señor Vázquez Wong, entenderíamos que al momento de resolver, este colegiado, por lo menos a pedido de esta defensa, puntualice las aseveraciones dichas en este pedido de nulidad, y si existiese alguna circunstancia que pueda ser objetiva, palpable, demostrable y acreditable, respecto a ese punto de la no participación en el examen de la perito. Eso, más que un seguimiento, doctor, al pedido de nulidad, es estrictamente solicitar que este colegiado resuelva tal como exige la norma y con la asertividad respecto de las exigencias y en este caso de los agravios que se hacen mención. Nada más. Bien, ahora sí, se corre traslado, doctora Ñanca. Gracias, señor juez. Bien, luego de haber escuchado el sustento del requerimiento planteado por la defensa que planteó esta nulidad, señor juez, debo de señalar que en este caso concreto se está cuestionando la validez de dos audiencias continuadas de juicio oral llevados a cabo con fechas 13 de noviembre del año 2024 y del 1 de abril del año 2025. Esto bajo el argumento de que en las mismas la magistrada Peralta Gambini no habría participado en el íntegro de las audiencias. Se señala que en el primer caso fue por 8 minutos y en el segundo el íntegro de la audiencia. Sobre esta base, la defensa considera que estos hechos habrían afectado el principio de inmediación del proceso y la presencia ininterrumpida del juez. A lo que nuestra parte tiene que señalar al respecto. Consideramos nosotros, señor juez, que en este caso concreto se deberá verificar en principio si se produjo estos hechos que se alega, y en segundo lugar verificar si realmente la magistrada se ausentó de la audiencia, teniendo esto en consideración que es una audiencia virtual. Entonces, a partir de esa verificación, si se dio ese supuesto, en todo caso se deberá ponderar a la luz de las actuales circunstancias, donde tenemos el apoyo de la tecnología, la magnitud o preponderancia de una posible afectación al proceso. Particularmente, consideramos que no hubo mayor afectación en estas audiencias, habida cuenta que este proceso viene siendo llevado a cabo por un órgano colegiado
y bajo la dirección de un director de debates, que es la que dirige el proceso y tiene el control de las audiencias, de las actuaciones dentro de la audiencia, y en esa medida, señor juez, consideramos en el primer caso que se cita, donde dice que no habría participado en los últimos 8 minutos, en este caso concreto realmente no tendría mayor incidencia porque ya la audiencia estaba por culminar. Y en el segundo caso, como he señalado en principio, donde realmente se cuestiona la no presencia en el íntegro de la audiencia, en este caso sí tendría que ponderarse atendiendo en este caso las diferentes circunstancias, como he indicado, la intervención directa del director de debates y en este caso también el hecho de contar con apoyo tecnológico, que bien podría en este caso, si ese fuese la situación, permitirle pues conocer el detalle de esa actuación procesal y no afectar en cierto modo esa actuación. Por lo demás, señor juez, teniendo en consideración lo que han alegado las partes, definitivamente no sería válido tampoco ceñirnos a rajatabla a una formalidad determinada, atendiendo a que en estos tiempos, como he indicado, tenemos el apoyo de la tecnología y en esa medida podría validarse esa actuación que se cuestiona. Tanto más si tenemos en cuenta que en un caso hipotético donde se tenga que reemplazar a un integrante del colegiado, estaría en la misma situación, porque tendría que recurrir a los antecedentes del proceso para poder continuar, ¿no?, en el desarrollo de las audiencias, y de esa manera pues no afectar el proceso o la continuidad del proceso. En ese sentido, señor juez, director de debates, solicito pues, como indicado, se pondere y en base a eso se resuelva en el presente caso. Gracias. Correcto, doctor. Finalmente, el actor civil desea indicar algo. Doctor Vera. Sí, puntualmente nada más, señor magistrado. Como bien se ha señalado, es una incidencia que ha sobrevenido en la audiencia anterior. Definitivamente, el prejuicio más grave es supuestamente la ausencia de 50 minutos, ¿no? El de 8 minutos es un tema que puede valorarse y ver qué es lo que se debatió, ¿no? Pero el de 50 minutos sí me parece que de ser correcto y de ser así objetivamente, sí generaría una afectación directa a la inmediación y a la presencia ininterrumpida de los jueces, ¿no? Para esta Procuraduría Pública, si bien se tuvo escritos desde la defensa con afirmaciones en ese sentido, y hay anexos, link de audiencias, no es suficiente para nosotros señalar que deba producirse una nulidad. Pero la posición de esta Procuraduría sería la siguiente: estando que es una magistrada la que está en el tema de cuestionamiento, no tenemos algún descargo sobre ello a la fecha,
ni tampoco tenemos objetivamente las incidencias internas que puedan haberse dado dentro de la audiencia o dentro de las presuntas audiencias paralelas. Esta Procuraduría es de la siguiente opinión, ¿no? Ya con el descargo de la juez o con el análisis de la juez y también con la verificación que pueda hacer el colegiado, de haberse presentado en el segundo hecho la no presencia virtual de la jueza durante el lapso de 50 minutos en contenido completo, y que en esos 50 minutos haya habido debate probatorio que le haya impedido a la jueza hacer preguntas o hacer algún análisis objetivo sobre ello, de acreditarse esto, y al margen de las defensas, al margen, o sea, esto ya más por un tema de salud del proceso, porque tampoco es llevar un juicio al final que pueda terminar en una nulidad y reiniciar un juicio después de tiempos. De darse ese planteamiento objetivo, al menos esta Procuraduría no ha encontrado una excepción por parte de la Corte Suprema en cuanto a la inmediación. Pero de acreditarse objetivamente el segundo hecho, los 50 minutos, esta Procuraduría sí sería de la posición de que sí se fundaría una nulidad, ¿no? En ese extremo. Pero si previamente, objetivamente, eso se logra acreditar, ¿no? Esa sería la posición de la Procuraduría, señor magistrado. Bien, correcto. Gracias. Bien, se ha escuchado el punto de vista de todas las partes, incluida la solicitante. Doctores, ya habíamos agendado con anticipación. Vamos a resolver esta nulidad en la sesión del día martes 21 a las 11:30 de la mañana. Esto debido a que quien habla el día 20, que también teníamos agenda, tiene una diligencia judicial en la ciudad de Lima y que puede estar con el permiso correspondiente. También se va a recabar el informe respectivo del Juzgado Penal Unipersonal a cargo de la magistrada antes mencionada en relación a los expedientes 107-2018 y 3292-2024. Bien, quedan convocadas las partes para la sesión en mención, precisando que la sesión del día 20 se deja sin efecto y continuamos el día 21 a las 11:30 de la mañana. Bien, doctor.